Mi mamá me echó de casa a los 16, prefiriendo a sus hijos de verdad. A los 33, regresó exigiendo dinero. Su última visita terminó con su arresto en la puerta de mi casa. Mi madre me tuvo cuando tenía 20 años, y mi padre biológico nunca estuvo en la imagen. Mi padre biológico nunca estuvo en la imagen. Mi mamá me crió sola sin ninguna manutención de su parte. Afortunadamente, mis abuelos fueron muy solidarios y siempre estuvieron ahí para ella. Así fue como pudo completar su educación y luego conseguir un trabajo. Salió con un par de hombres cuando yo era más joven y luego, cuando tenía alrededor de 8 años, finalmente empezó a salir con Harry. Ella había trabajado con él en algún momento y salieron durante casi 3 años antes de que se casara con él. Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien. No es que él y yo estuviéramos súper unidos, pero no me odiaba y simplemente estábamos cómodos con la presencia del otro en la casa. 4 años después de que se casaron, mi mamá quedó embarazada y todos estaban muy felices por eso, yo incluido. Creía que mi mamá siempre estaría ahí para mí a pesar de que nos habíamos distanciado después de su matrimonio. Traté de apoyarla durante su embarazo, pero se volvió irritable conmigo, así que mantuve mi distancia. Pero supongo que no me había vuelto lo suficientemente invisible porque 6 meses después de que dio a luz a sus gemelos, ella y Harry me dijeron que querían tener una conversación seria conmigo. Me dijeron que ahora que tenían 2 niños de los que ocuparse, no podían tenerme también en la casa. Creo que acababa de cumplir 16 en ese momento, así que aún era menor de edad y legalmente no podían echarme sin meterse en problemas. Así que intentaron empujarme suavemente diciéndome lo difícil que se estaba volviendo para ellos mantener a toda nuestra gran familia con sus ingresos limitados. Sus ingresos como desarrolladores web eran más que suficientes. Claramente solo querían que me fuera. Pero aún así, intenté hacer sugerencias para evitar que eso sucediera porque realmente no quería mudarme. Traté de decirles que trabajaría si el problema era el dinero. Pero mi madre me dijo que, más que cualquier otra cosa, quería ahorrar dinero y otros recursos para los niños que realmente lo merecían más en ese momento, refiriéndose a los gemelos. No dijo que ellos lo necesitaban más. Dijo que ellos merecían quedarse con ellos más que yo. Y eso fue todo lo que necesitaba escuchar para darme cuenta de que tenía que irme porque claramente no me querían. Ni siquiera me habían dicho a dónde se suponía que debía ir después de irme. Todo lo que habían hecho era empujarme en la dirección correcta porque querían que me fuera y sabían que yo tenía suficiente orgullo como para darme cuenta de que no me querían. Así que su plan funcionó. Técnicamente, ni siquiera fue echarme en el sentido real de la palabra, ya que no me habían forzado. Pero honestamente, yo lo contaría como lo mismo porque me habían empujado a un rincón donde tenía la espalda contra la pared y sentía que no tenía otra opción. Después de irme ese día, fui directamente a casa de mis abuelos y ellos estaban bastante molestos por lo que mi madre había hecho, pero no la cortaron de sus vidas porque aún querían estar ahí para los gemelos. Mis abuelos estaban haciéndose mayores, así que obviamente no podía depender de ellos económicamente y tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo a los 16. Veía a mi mamá y a Harry ocasionalmente cuando visitaban a mis abuelos con los niños. Pero rara vez preguntaban por mí y aun cuando me veían, eran mayormente muy formales conmigo. No parecía que me extrañaran en absoluto y de hecho parecían más felices sin mí viviendo con ellos. Incluso mi madre parecía menos irritable que antes, y eso me rompía el corazón, pero no podía hacer nada al respecto. Me quedé con mis abuelos hasta que llegó el momento de empezar la universidad y aún entonces mi mamá no tuvo nada que ver conmigo y tuve que depender de un par de amigos para que me ayudaran a instalarme en mi dormitorio ya que, mis abuelos obviamente no eran lo suficientemente jóvenes o fuertes para hacerlo. Tuve que sacar un préstamo estudiantil y aún para eso tuve que pedirle a uno de mis familiares que fuera el cofirmante porque mi mamá y Harry se negaron por la misma razón por la que me habían echado. Querían ahorrar sus recursos y su dinero para el futuro de sus hijos ya que habían tenido a los gemelos bastante tarde en sus vidas. Tuve suerte de que uno de mis tíos viniera a mi rescate y aceptara ser el cofirmante siempre y cuando le prometiera que nunca tendría que pagar nada. Así que trabajé durante toda la universidad mientras completaba mis estudios para asegurarme de no atrasarme en ningún pago después de graduarme y poder tener una ventaja en cuanto al dinero. Después de empezar la universidad, prácticamente no tuve contacto con mi madre. Y aún en mi graduación, solo asistieron mis abuelos. Mi mamá ni siquiera se molestó en felicitarme. Después de graduarme, trabajé duro durante años para pagar mi deuda y construir mi carrera. Al principio fue difícil, pero eventualmente fui avanzando. Fui ascendiendo en la empresa y no fue fácil. Me llevó mucho tiempo, pero ahora estoy en una posición relativamente cómoda. No los aburriré con los detalles, pero estoy bastante orgulloso de lo lejos que he llegado, especialmente considerando el hecho de que casi no tuve ayuda de nadie. Tengo una vida cómoda y, de forma bastante inesperada, a pesar de no haber tenido contacto conmigo durante muchos años, mi mamá se las arregló para enterarse.
Ahora tengo casi 33 años y trabajo en un puesto de alta gerencia en la misma empresa en la que empecé. Recibí este gran honor de ser ascendido hace unos 4 meses y muy pocas personas lo sabían porque quería mantenerlo en privado. Le conté a mi tío sobre mi ascenso para agradecerle por haber confirmado mi préstamo estudiantil. Él se lo mencionó a mi mamá en una reunión familiar y así fue como se enteró de mi éxito. En fin, el punto es que mi mamá se enteró y recientemente apareció en mi casa con Harry, exigiendo hablar conmigo. Ya mencioné que después de empezar la universidad no tuve ningún contacto con ella. Y una vez que me gradué, decidí que no tenía sentido seguir esperando que algún día mi mamá recuperara la cordura e intentara arreglar las cosas conmigo. Así que también la bloqueé por todas partes y la eliminé completamente de mi vida. Tampoco parecía estar peor por ello. Honestamente, ni siquiera creo que lo haya notado. Apenas mantenía contacto con alguien de mi familia aparte de mis abuelos, quienes ya sabían que no me gustaba hablar de mi mamá, así que evitaban mencionarla. En cuanto a mi tío, tampoco mantenía exactamente el contacto con él. Así que realmente no tenía idea de que durante los últimos años mi mamá y Harry habían estado muy mal económicamente. Solo lo supe recientemente cuando aparecieron en mi casa y empezaron a contarme lo difícil que había sido todo para ellos. La única razón por la que siquiera los dejé entrar fue porque asumí que estaban allí para finalmente arreglar las cosas conmigo. Pero supongo que solo era un deseo ingenuo. En vez de felicitarme por lo bien que me estaba yendo, comenzaron hablando de cómo habían oído por mi tío que había recibido esa gran promoción y que era una de las personas más jóvenes en ocupar un puesto así en mi empresa. Y estaban sorprendidos de que no les hubiera dicho nada al respecto. Era gracioso porque yo estaba sorprendido de que ellos esperaran que siquiera hablara con ellos después de tantos años sin contacto, y mucho menos que les contara buenas noticias sobre mi vida y mi carrera. Incluso me dijeron que estaban bastante decepcionados de que los hubiera sacado de mi vida solo porque habían decidido que querían estar más para sus bebés que para mí, ya que ellos necesitaban más su tiempo, dinero y recursos que yo siendo adolescente. Dijeron que esperaban que fuera maduro respecto a todo el asunto y que entendiera por qué sus prioridades habían cambiado. Pero en vez de eso, yo había empezado a distanciarme de ellos después de mudarme con mis abuelos en lugar de apoyar sus decisiones. Ni siquiera sé por qué esperarían que apoyara su decisión de echarme de la casa. Pero bueno, así empezaron nuestra reunión después de tantos años, intentando hacerme creer que yo era de alguna manera el villano por enfadarme porque me habían echado de la casa para estar solos con sus bebés. Luego ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar de mi lado y rápidamente pasaron a contar lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos. Comenzaron diciendo que habían iniciado su propio negocio, pero desafortunadamente fracasaron por completo ya que no logró despegar. Y ahora estaban tratando de cubrir sus pérdidas. Pero desafortunadamente, como los gemelos ya estaban en una edad en la que debían empezar a pensar en universidades y esas cosas, necesitaban dinero para cubrir los gastos de 2 hijos y lo necesitaban lo antes posible. Fue entonces cuando finalmente empecé a darme cuenta de por qué exactamente habían venido a mí, porque necesitaban dinero. No perdieron tiempo en ir al grano e incluso intentaron endulzar la situación diciendo que al principio se habían ofendido cuando supieron que me iba tan bien y no había acudido a ellos todavía, pero que podía compensarlo financiando la educación de mis hermanos. Simplemente no podía creer la audacia de intentar hacerlo sonar como si me estuvieran haciendo un favor al permitirme compensarlos pagando los gastos universitarios de 2 chicos que ya ni siquiera conocía, ya que los había dejado atrás en mi pasado. Así que inmediatamente les dije que no iba a hacer nada de eso y que era absolutamente ofensivo que pensaran que podían manipularme para algo así. Perdí la paciencia con ellos y les recordé que ellos eran la razón por la que yo tuve que pagar la universidad y trabajar durante todos mis años de estudio, porque se negaron a ayudarme económicamente simplemente porque querían ahorrar para el futuro de sus hijos, ya que, según su opinión de entonces, ellos lo merecían más que yo. Y nunca lo cuestioné ni los molesté después de que dejaron claro que querían priorizar a sus gemelos y no a mí. Pero ahora, ya que habían elegido a quien querían priorizar e incluso me habían echado y se negaron a mantener contacto conmigo durante tantos años. No tenían derecho a esperar nada de mí, y mucho menos apoyo financiero. Ni siquiera tenían derecho a esperar que les hablara. Les dije que, ya que habían querido ahorrar su dinero y recursos para los niños que realmente lo merecían, ahora podían usar ese mismo dinero que habían ahorrado echándome para pagar los gastos universitarios en vez de intentar manipularme emocionalmente. Luego les pedí que se fueran porque ya no quería seguir con esa interacción y no tenía nada más que decirles. Había sido bastante estúpido de mi parte permitirles entrar en mi casa en primer lugar, creyendo que tal vez finalmente habían recuperado la cordura y habían venido a disculparse por cómo me habían tratado durante tanto tiempo. Cuando empecé a presionarlos y a decirles que se fueran, ellos también empezaron a ofenderse y me dijeron que no era como si yo fuera completamente inocente en esta situación. Su defensa fue que cuando vivíamos todos juntos, yo siempre había sido muy entusiasta y demasiado involucrado en sus vidas y solía resultar bastante molesto.
No entiendo cómo eso podía ser un verdadero problema para ellos. Yo literalmente era un adolescente y solo intentaba mantenerme conectado con mi familia cuando ellos se estaban alejando de mí. Y luego empezaron a decir que, al rechazar su petición ahora, no era mejor que ellos porque estaba olvidando todos esos años en los que mi madre me había apoyado y criado sola. Esta era mi oportunidad de compensarla y ayudarla. Pero ahí estaba yo actuando de manera desagradecida y faltando al respeto a todo lo que habían hecho por mí en el pasado. Pensé que era increíblemente tonto que mencionaran eso, ya que en ese entonces yo literalmente era un niño. No había manera de que pudiera haber elegido no depender de ellos. Incluso si hubiera querido ser menos una carga para ellos, igual habría tenido que depender de ellos económicamente. Y no era como si me estuvieran haciendo un favor. En cuanto pensaron que ya era lo suficientemente mayor como para manejar las cosas por mi cuenta, me empujaron a irme de casa y esencialmente me echaron, y luego se negaron incluso a reconocer mi existencia durante casi los siguientes 18 años. Incluso después de todo eso, no podía entender cómo tenían la audacia de exigir que los ayudara por todo lo que habían hecho por mí en el pasado. Las cosas se pusieron bastante feas y personales en la discusión después de eso, y comencé a amenazar con llamar a la policía si no salían de mi propiedad de inmediato. Así que, después de un rato, se fueron. Pero mi madre siguió diciéndome que había hecho muchos sacrificios cuando era joven solo porque quería ser una buena madre para mí. Y que solo una vez en su vida había esperado que yo entendiera su situación y le permitiera priorizar a otras personas en lugar de solo a mí, y que creía que yo debería haber sido más comprensivo en vez de cerrarle la puerta durante tantos años. Y ahora, aparentemente, yo era quien intentaba pintarla como la mala y no al revés. Todo esto me ha estado atormentando desde entonces. Y no entiendo si realmente soy yo el culpable y terminé esperando demasiado de mi madre o si ella solo me está manipulando. Estoy casi seguro de que tengo razón, pero solo para estar completamente seguro, he decidido publicar en Reddit para pedirles opiniones objetivas. ¿Soy yo el idiota por negarme a cubrir los gastos universitarios de mis medio hermanos porque mi madre y mi padrastro no están bien económicamente en este momento? Edith, he hablado con mi tío y le dije que lo que hizo no fue correcto ni aceptable, incluso si sus intenciones no eran malas. El impacto de lo que hizo definitivamente no fue bueno. Si no le hubiera dicho a mi madre lo que estaba haciendo en mi vida ni le hubiera dado mi información de contacto y mi dirección sin mi permiso, no estaría en esta situación. Él se disculpó muchísimo y me dijo que no tenía idea de que mi madre terminaría haciendo algo así porque ni siquiera él sabía que estaban pasando dificultades económicas. De haberlo sabido, no les habría dicho nada sobre mi vida. Y aún así reconoció que no era su lugar hablar con mi madre sobre estas cosas. Y que si hubiéramos querido arreglar las cosas por nuestra cuenta lo habríamos hecho sin su intervención. No planeo excluirlo de mi vida porque, después de todo, no es como si él tuviera malas intenciones. Si ese hubiera sido el caso, estaría mucho más enojado con él. Pero honestamente, solo cometió un error. Además, él es la razón por la cual pude ir a la universidad en primer lugar, porque nadie más estuvo dispuesto a ayudarme asumiendo la responsabilidad de ser cofirmante de mi préstamo estudiantil excepto él. Si lo piensas. De no haber sido por él, tal vez yo no estaría en esta posición. Y no quiero ser desagradecido con él. Pero tampoco soy un felpudo. Así que me aseguré de decirle que lo que había hecho no estaba bien. Creo que logré el equilibrio correcto. Y, fuera lo que fuera, fue suficientemente justo. Las cosas entre nosotros están completamente bien. No voy a guardar rencor por esto porque creo que, de alguna manera, necesitaba este cierre. También he hablado con mis abuelos sobre lo que está pasando con mi madre ahora y creen que yo tengo razón y me han dicho que van a intentar hacer que ella y Harry me dejen en paz. Siempre han estado en contacto con mi mamá porque no querían perder contacto con sus otros nietos y eso es bastante comprensible. Aunque pueden simpatizar con lo que su familia está pasando, no creen que lo que me están haciendo sea correcto o justificado. Así que esa es su postura y creo que es justa. Han pasado casi 9 días desde la última vez que hablé con mi madre y desde entonces ella se ha encargado de recordarme constantemente todo lo que hizo por mí desde que era un bebé y me lo envía por correo electrónico día por medio probablemente para hacerme sentir que le debo algo. Comenzó a enviarme correos continuamente, enumerando todo lo que había hecho por mí cuando era niño, intentando manipularme con culpa. Finalmente respondí, diciéndole que legalmente estaba obligada a criarme y que me abandonó cuando me volví inconveniente. Ella me llamó desagradecido, así que la bloqueé. Ella creó nuevas direcciones de correo, que seguí bloqueando. Yo había esperado que vinieran a disculparse, pero nuestra confrontación me mostró que son incapaces de sentir remordimiento. Ahora he perdido toda esperanza de reconciliación. Mi madre apareció en mi trabajo hoy y creo que eso puede ser lo más loco que ha hecho hasta ahora. Afortunadamente, no estaba en el trabajo hoy. Así que se fue bastante rápido y falló en lo que fuera que estaba intentando lograr.
Había tomado el día libre porque me sentía un poco enfermo. Y estoy tan feliz de haberlo hecho porque estoy seguro de que si hubiera estado en el trabajo, definitivamente habría hecho una escena o algo horrible para avergonzarme. Me enteré cuando la recepcionista me llamó para decirme que mi madre había aparecido en el trabajo y exigido verme y se negaba a irse incluso después de que le dijeron que yo ni siquiera había ido a trabajar. Ya estaba bastante asustado cuando le dije a la recepcionista que hablaría con ella en persona porque realmente no tenía idea de lo que iba a hacer. Pero cuando la pusieron al teléfono conmigo, le dije que estaba en casa y que si intentaba hacer algo raro en mi lugar de trabajo, la demandaría tan fuerte que, por no hablar de enviar a sus hijos a la universidad, ni siquiera podría dejarlo salir de la casa del puro miedo y vergüenza. Creo que eso realmente la asustó porque intenté sonar lo más intimidante posible. Y supongo que funcionó. Del otro lado, ella inmediatamente me dijo que si aceptaba verla en persona entonces se iría de mi lugar de trabajo. Y le dije que no estaba en posición de hacer exigencias porque sabía perfectamente que no podía permitirse una demanda en este momento. Y si las cosas se ponían extremas, incluso mi empresa no dudaría en demandarla y sería una conversación completamente diferente porque no serían tan indulgentes como yo. Así que le convenía irse sin hacer mucho escándalo. Después de que dije eso, le devolvió el teléfono a la recepcionista. Y supongo que se fue porque después de eso no recibí más llamadas o notificaciones del trabajo al respecto. Pero definitivamente fue un incidente peligroso y no puedo permitirme que algo así vuelva a ocurrir. Así que he decidido hablar con un abogado solo para averiguar si hay alguna medida preventiva que pueda tomar. No sé si esto es motivo para una orden de restricción o no porque no es como si ella me hubiera amenazado. Pero aún así voy a hablar con el abogado e intentar encontrar una solución. Hasta entonces, solo tendré que esperar que esta interacción haya sido lo suficientemente mala como para que considere dejarme en paz ahora. Supongo que ya no necesito preocuparme por si debo pedir una orden de restricción o no, ya que estoy bastante seguro de que ahora tenemos motivos para ello. La semana pasada, mi madre apareció en mi trabajo y de alguna manera logré quitármela de encima. Y después de lo que pasó esta semana, creo que todos deberían tener una orden de restricción contra ella. Así que, hace un par de días, cuando regresé a casa del trabajo, la vi parada frente a mi puerta y le dije de inmediato que no estaba de humor para discutir con ella en ese momento y que si no se iba llamaría a la policía. Incluso tenía mi teléfono en la mano y estaba a punto de marcar cuando literalmente vino corriendo hacia mí y me derribó al suelo. Mi teléfono salió volando de mis manos. Empezó a intentar golpearme y durante todo ese tiempo estaba insultándome continuamente, culpándome por todo lo malo que había pasado en su vida. Me sorprendió lo psicótico que era todo eso. Así que me tomó un tiempo intentar defenderme. Pero cuando lo hice, me fue muy fácil dominarla porque hago ejercicio y también soy mucho más joven que ella. Afortunadamente, mis vecinos se dieron cuenta de que algo iba mal y llamaron a la policía por los gritos e incluso vinieron ellos mismos a rescatarme. Incluso sujetaron a mi madre mientras esperábamos que llegaran los policías. Cuando finalmente llegaron, decidí presentar cargos, así que ella está en muchos problemas ahora mismo. Y también he hablado con mi abogado y he solicitado una orden de restricción contra ella. Por lo que sé, Harry se ha ido con los niños a casa de sus padres y realmente no sé si piensa volver pronto o no porque mis abuelos dijeron que después de que él la sacara bajo fianza ese día, la acusaron de un delito menor ya que no resulté gravemente herido, él la enfrentó por lo que había hecho y le dijo que no podía comportarse así. Pero ella también empezó a pelear con él. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que ser familia no es solo biología, es compromiso. Los padres que abandonan a sus hijos cuando ya no les conviene no tienen derecho a exigir nada cuando los necesitan. Nadie está obligado a mantener relaciones tóxicas, ni siquiera con su propia madre. Criar a un hijo no es un favor que se devuelve, es una responsabilidad legal y moral. Cuando alguien te hace sentir que eres una carga, tienes todo el derecho de proteger tu paz mental y poner límites, sin importar quién sea esa persona. Consejos para ti extraídos de la historia. 1. No permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te manipule emocionalmente. Decir no a quienes te abandonaron no te hace una mala persona. Te hace a alguien con dignidad. 2. Trabajaste duro por tu futuro cuando nadie te ayudó. No debes nada a quienes te dieron la espalda en tus peores momentos. Tu éxito es tuyo, no su plan de rescate. 3. Alejarte de relaciones destructivas no es venganza, es supervivencia emocional. A veces, la mejor decisión es cerrar puertas que nunca debieron abrirse.